Nunca lo va a confesar abiertamente. No te va a decir, empecé a valorarte más desde que hiciste esto. De hecho, muchas veces ni ella misma es plenamente consciente del momento exacto en el que algo cambia dentro de ella, pero el cambio ocurre, silencioso, progresivo y profundamente emocional. Al principio eras uno más, alguien interesante, quizás agradable, tal vez incluso atractivo, pero no indispensable, no prioritario, no alguien que ocupara espacio real en su mente cuando no estabas presente. Y eso es lo que la mayoría de los hombres no entiende. El valor no se declara, se siente. Y en la psicología femenina, ese sentimiento no nace de lo que dices, sino de cómo actúas cuando no intentas impresionarla. La mayoría comete el mismo error. Cuando sienten interés, hacen más, se explican más, buscan más validación, se esfuerzan por gustar y sin darse cuenta enseñan algo peligroso, que su valor depende de la reacción de ella. En ese punto, aunque ella no lo racionalice, algo se apaga, porque el respeto y la valoración no crecen en un terreno de necesidad, sino en uno de solidez emocional. Pero hay un punto de quiebre, un momento específico, a veces pequeño, a veces casi invisible, en el que ella empieza a mirarte distinto. No porque la persigas menos como estrategia, ni porque juegues a ser frío, ni porque intentes manipular su interés, sino porque tu comportamiento comunica algo muy claro. Tú no te mueves desde la carencia, te mueves desde tu centro. Cuando eso ocurre, su percepción cambia. Empieza a medir tus palabras, a notar tus silencios, a preguntarse por qué no reaccionas como los demás. Y sin darse cuenta, comienza a asignarte un valor diferente, no porque le des más atención, sino porque tu atención no está disponible para cualquiera. En este video vamos a desmenuzar exactamente qué es eso que haces o dejas de hacer, que activa ese cambio interno. No desde consejos superficiales, sino desde la psicología real que explica por qué una mujer empieza a respetar, valorar y tomar en serio a un hombre, incluso antes de sentirse plenamente atraída, porque cuando entiendes esto, dejas de perseguir valoración, y es justo ahí cuando ella empieza a dártela. Parte 1. El momento exacto en el que dejas de buscar aprobación. El primer cambio ocurre en un punto que casi ningún hombre identifica. No sucede cuando mejoras tu físico, ni cuando dices la frase correcta, ni cuando te vuelves más interesante en apariencia. Ocurre cuando dejas de comportarte como alguien que necesita ser validado. La mayoría de los hombres no busca aprobación de forma consciente. No dicen, quiero que me valide. Lo que hacen es más sutil. Ajustan su comportamiento según la reacción de ella. Si ella responde rápido, se entusiasman. Si tarda, se inquietan. Si está cariñosa, se entregan más. Si está distante, se esfuerzan el doble. Y sin darse cuenta, su estado emocional empieza a depender de cómo ella se comporte. Desde la psicología femenina, esto se percibe de inmediato. No como una idea racional, sino como una sensación interna. Este hombre reacciona a mí. Y cuando un hombre reacciona constantemente, pierde peso emocional, porque lo predecible no se valora, se asume. El punto de quiebre llega cuando haces algo distinto. Te mantienes estable, independientemente de sus cambios. No castigas su distancia, pero tampoco la persigues. No te enfrías como estrategia, pero tampoco te explicas de más. Simplemente sigues siendo el mismo hombre, con el mismo tono, el mismo ritmo y la misma calma. Esto genera una pequeña disonancia en ella, porque está acostumbrada a que los hombres se desplacen emocionalmente para adaptarse a su comportamiento. Cuando eso no ocurre, su mente empieza a hacer algo muy concreto: prestar atención. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que no buscar aprobación es volverse seco, distante o arrogante. No lo es. Es actuar desde la autosuficiencia emocional. Es no necesitar que ella confirme constantemente tu valor para sentirte bien contigo mismo. Por ejemplo, no justificas tus decisiones para que ella las entienda. No cambias planes importantes solo para agradar.
No explicas en exceso tus silencios. No reaccionas con ansiedad ante pequeñas variaciones en su interés. Cuando haces esto, comunicas algo poderoso sin decirlo. Mi valor no está en discusión. Y eso, para la psicología femenina, es profundamente atractivo y respetable. En este punto, ella empieza a valorarte no porque la trates mejor, sino porque no te tratas peor a ti mismo para encajar en su mundo. Empieza a notar que no te doblas emocionalmente, que no estás a prueba, que no buscas puntos, que no compites por su atención. Y aquí sucede algo clave. Cuando un hombre deja de buscar aprobación, ella empieza a ofrecerla, no en palabras, sino en comportamiento. Más cuidado al hablarte, más interés en cómo piensas, más atención a tus reacciones, más curiosidad por tu vida. ¿Por qué? Porque tu estabilidad crea una referencia, un eje, algo sólido, y el ser humano, especialmente a nivel emocional, valora aquello que no se mueve por impulsos externos. Este es el primer filtro invisible del valor. Antes de que una mujer se plantee sentir algo más profundo, necesita percibir que el hombre frente a ella no está emocionalmente disponible para cualquiera, ni condicionado por su validación. Cuando pasas este punto, no necesitas demostrar nada, y justo ahí empiezas a ser valorado. Parte 2. Cuando dejas de competir por su atención. El segundo punto donde una mujer empieza a valorarte ocurre cuando sales silenciosamente de la competencia. No porque te rindas, no porque pierdas interés, sino porque ya no te posicionas como alguien que necesita ganarse su foco para sentirse suficiente. La mayoría de los hombres, incluso sin darse cuenta, compite. Compite con otros hombres, con su teléfono, con su pasado, con sus opciones. Cada mensaje busca destacar, cada gesto intenta sobresalir, cada interacción tiene una intención oculta. Mírame, elígeme, dame un lugar especial. Y aunque esto parezca normal, desde la psicología femenina se percibe como presión emocional. Cuando una mujer siente que un hombre compite por su atención, algo ocurre internamente. Ella asume que tiene el control del valor, que su presencia es el premio. Y en el momento en que eso se establece, el respeto disminuye. No por maldad, sino por dinámica emocional. Lo que se persigue pierde peso. Lo que se mantiene firme, lo gana. El cambio real sucede cuando tú sigues con tu vida, tu ritmo y tus prioridades, incluso cuando ella está presente. No haces malabares para responder primero. No interrumpes momentos importantes solo para estar disponible. No transformas cada conversación en una oportunidad para impresionarla. Esto no significa ignorarla, significa algo más sutil. No desplazas tu centro para sostener su atención. Desde fuera parece simple, pero internamente comunica mucho. Ella empieza a notar que no estás a la espera, que no reaccionas con urgencia, que tu atención es genuina pero no ilimitada. Y esa combinación genera una sensación muy concreta, valor percibido. Hay una razón psicológica profunda detrás de esto. El cerebro humano asocia valor con escasez controlada, no con ausencia, sino con selectividad. Cuando un hombre está siempre disponible, su atención se vuelve un recurso abundante, y lo abundante se consume sin conciencia. Cuando tu atención es estable pero no automática, se empieza a cuidar. Aquí aparece un error común. Algunos hombres intentan forzar esta dinámica fingiendo desinterés. Responden tarde a propósito, se muestran fríos sin razón, juegan a desaparecer. Eso no genera valoración, genera confusión y desconfianza. La diferencia es clave. Tú no te vuelves inaccesible, te vuelves ocupado con sentido, presente cuando eliges estarlo, no cuando sientes que debes hacerlo. Ejemplos claros de este cambio. No intentas llenar cada silencio. No buscas conversación solo para no perderla. No cambias tu agenda para encajar en la suya. No te justificas por priorizarte. Cuando ella percibe esto, su mente empieza a trabajar en otra dirección. Ya no se pregunta ¿cómo lo tengo?, sino ¿qué lugar tengo yo para él? Y ese giro es fundamental,
porque la valoración nace cuando una persona siente que no es el centro automático, sino alguien que debe posicionarse. En este punto, ella empieza a invertir más atención, más cuidado, más intención. No porque se lo pidas, sino porque tu comportamiento le muestra que tu tiempo y tu energía tienen valor propio. Aquí es donde muchos hombres sienten miedo. Temen que, si no compiten, la perderán. Pero ocurre lo contrario. Cuando dejas de competir por su atención, dejas espacio para que ella compita por la tuya. Y sin que lo diga, sin que lo confiese, empieza a valorarte más. Parte 3. Cuando no intentas retenerla emocionalmente. El tercer punto donde una mujer empieza a valorarte es uno de los más contraintuitivos. Cuando no intentas retenerla, no con celos, no con presión, no con explicaciones emocionales, no con miedo a perderla. Simplemente no lo haces. La mayoría de los hombres, cuando percibe que una mujer es valiosa, entra en un estado de vigilancia emocional, observa cambios, analiza respuestas, intenta anticiparse y desde ahí empieza a actuar para asegurar la conexión. Más mensajes, más preguntas, más presencia, más intentos de confirmar que todo sigue bien. Desde dentro parece lógico, desde fuera se siente pesado y desde la psicología femenina se traduce en una sensación muy clara. Este hombre teme perderme. El problema no es el interés, es el miedo detrás del interés, porque cuando un hombre actúa desde el miedo, comunica algo sin decirlo, que ella tiene más valor que él dentro de la dinámica. Y cuando esa balanza se inclina, el respeto se erosiona. El cambio ocurre cuando tú te permites la posibilidad de que ella se vaya, sin dramatizarlo y sin endurecerte, no como estrategia, sino como estado interno. No intentas sujetar la relación con conversaciones largas ni con demostraciones excesivas. No buscas seguridad emocional en sus palabras. No fuerzas claridad cuando aún no existe. Esto crea una sensación muy específica en ella, libertad. Y paradójicamente, la libertad es uno de los mayores detonantes de valoración. Cuando una mujer siente que puede irse sin que tú colapses emocionalmente, su percepción cambia. Ya no te ve como alguien que necesita que ella se quede, sino como alguien que elige compartir mientras ambos quieran. Esa diferencia es enorme. Aquí muchos se confunden y creen que no retener es indiferencia. No lo es. Tú sigues presente, sigues siendo respetuoso, sigues mostrando interés, pero no negocias tu estabilidad emocional a cambio de su permanencia. Ejemplos claros de este comportamiento. No reaccionas con ansiedad ante su distancia. No le pides garantías emocionales. No presionas para definir lo que aún está en proceso. No haces dramas silenciosos esperando que ella los perciba. Cuando haces esto, algo se activa en su mente. Empieza a preguntarse, ¿por qué este hombre no teme perderme? Y esa pregunta no nace del ego, nace de la percepción de fuerza emocional. Porque un hombre que no intenta retener es un hombre que confía en su valor, incluso sin validación externa, y eso genera respeto, mucho respeto. Además, al no intentar retenerla, eliminas la sensación de deuda emocional. Ella ya no siente que te debe quedarse por lo que haces o das, se queda porque quiere, y cuando una mujer elige quedarse sin presión, su inversión emocional aumenta. Aquí ocurre uno de los cambios más importantes. Ella deja de evaluar si eres suficiente y empieza a evaluar si ella está a tu altura emocional. Y aunque nunca lo confiese en voz alta, es en este punto donde empieza a valorarte de verdad. Parte 4. Cuando marcas límites sin explicarlos en exceso. El cuarto momento en el que una mujer empieza a valorarte ocurre cuando pones límites claros sin necesidad de justificarlos. No desde la rigidez, no desde el enojo, no desde el ego, sino desde la calma de alguien que sabe dónde empieza y dónde termina. La mayoría de los hombres cree que poner límites es arriesgado. Temen parecer duros, perder conexión o generar conflicto. Por eso hacen lo contrario. Toleran actitudes que no les gustan, callan incomodidades, se adaptan demasiado.
y luego esperan que ella lo note y cambie. Eso casi nunca ocurre. Desde la psicología femenina, la ausencia de límites se traduce como falta de dirección interna, y cuando un hombre no tiene dirección, su valor se diluye, no porque sea bueno, sino porque no se posiciona. El cambio ocurre cuando tú empiezas a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Actúas según lo que aceptas, sin montar un discurso. No amenazas, no dramatizas, no reclamas desde la emoción. Simplemente eliges. Por ejemplo, si cancela repetidamente sin consideración, no reclamas. Reduces disponibilidad. Si cruza una línea de respeto, no entras en debate. Marcas distancia. Si algo no encaja contigo, no intentas convencerla. Te mantienes firme. Este comportamiento comunica algo profundo. Yo me respeto incluso cuando me gusta a alguien. Y ese mensaje es imposible de ignorar a nivel emocional. Aquí es donde muchas mujeres empiezan a valorar de verdad, porque los límites generan estructura emocional, y la estructura es una forma avanzada de seguridad, no seguridad blanda, sino seguridad firme. Un hombre sin límites se adapta a todo. Un hombre con límites crea un marco, y dentro de ese marco ella puede ubicarse. Otro error común es creer que los límites deben explicarse para ser válidos. No es así. Cuanto más te explicas, más pareces pedir permiso para tenerlos. Un límite se muestra en el comportamiento, no en el argumento. Cuando tú explicas de más, ella percibe duda. Cuando tú actúas con coherencia, ella percibe convicción. Y la convicción genera respeto. A partir de aquí ocurre un cambio sutil. Ella empieza a medir sus acciones, no por miedo, sino por consideración, porque entiende que tu atención no es automática y que tu presencia responde a cómo se desarrolla la dinámica. Esto no crea tensión negativa, crea orden emocional, y el orden es algo que muchas mujeres valoran profundamente, aunque rara vez lo verbalicen. En este punto, ella ya no te ve como alguien que aguanta, te ve como alguien que elige, y cuando una mujer siente que un hombre elige desde el respeto propio, su valoración aumenta de forma natural, no porque seas duro, sino porque eres claro, y la claridad en psicología femenina es una forma silenciosa de poder. Parte 5. Cuando no intentas ser imprescindible. El último punto donde una mujer empieza a valorarte es también el más sutil, cuando no intentas convertirte en alguien imprescindible en su vida. No buscas ser su apoyo constante, su salvador emocional, ni la persona que siempre está ahí para resolverlo todo. Simplemente eres tú. Muchos hombres creen que el valor se gana siendo necesarios, estando disponibles, ayudando siempre, sosteniendo emocionalmente incluso cuando nadie lo pidió. Y aunque esto puede generar gratitud, rara vez genera valoración profunda, porque la necesidad crea dependencia, no respeto. Desde la psicología femenina, un hombre que intenta ser imprescindible comunica algo peligroso. Si dejo de dar, dejo de valer. Y cuando el valor se percibe como condicional, se debilita. El cambio ocurre cuando tú permitas que ella se sostenga por sí misma, incluso emocionalmente. No te adelantas a resolverle la vida, no absorbes sus problemas como si fueran tuyos, no haces de su bienestar tu responsabilidad. Esto no es frialdad, es madurez emocional. Cuando una mujer siente que un hombre no necesita ser imprescindible para quedarse, algo se activa en su interior. Empieza a verte como un complemento, no como un recurso. Y los complementos se eligen, los recursos se usan. Aquí muchos hombres temen perder relevancia. Creen que si no hacen más, si no dan más, si no están más, ella se irá. Pero ocurre lo contrario. Cuando dejas de intentar ser indispensable, te vuelves deseable. ¿Por qué? Porque transmites plenitud, porque no estás ahí por carencia, porque compartes desde la elección, no desde el sacrificio. Ejemplos claros de este comportamiento. No intentas solucionar cada problema emocional. No te posicionas como su único apoyo. No renuncias a tu vida para encajar en la suya.
No te sobrecargas para mantener la conexión. Cuando haces esto, ella empieza a verte como un hombre completo, no como una extensión funcional de su vida, y eso cambia radicalmente la percepción. Aquí ocurre el cierre del proceso. Ella ya no te valora por lo que haces por ella, sino por quién eres cuando no estás intentando ganártela. Y eso es lo más poderoso de todo, porque cuando un hombre no intenta ser imprescindible, se vuelve inolvidable, no porque esté siempre, sino porque cuando está, es suficiente. Una mujer casi nunca dice en voz alta cuándo empieza a valorarte. No anuncia el momento, no lo explica, no lo justifica, simplemente cambia. Cambia su forma de mirarte, de escucharte, de medirte. Y ese cambio no ocurre porque hiciste más, sino porque dejaste de hacer lo que te restaba valor. A lo largo de este proceso hay un patrón claro. Cada vez que te mantuviste firme, centrado y emocionalmente completo, su percepción se ajustó. No porque la presionaras, no porque la convencieras, sino porque tu comportamiento le mostró algo que no se puede fingir: autorrespeto. Cuando dejaste de buscar aprobación, empezaste a ser tomado en serio. Cuando saliste de la competencia por su atención, tu presencia ganó peso. Cuando no intentaste retenerla, apareció el respeto. Cuando marcaste límites sin explicarte, surgió la claridad. Y cuando dejaste de intentar ser imprescindible, te volviste elegible desde la elección, no desde la necesidad. Todo esto apunta a una sola verdad psicológica. Una mujer valora a un hombre cuando percibe que él no se traiciona a sí mismo para estar con ella. Porque ahí entiende que no está frente a alguien que se adapta por miedo, sino frente a alguien que comparte desde la solidez. Y lo más importante, este tipo de valoración no depende de técnicas, trucos ni estrategias. Es una consecuencia natural de cómo te posicionas en el mundo. Cuando tu vida tiene centro, dirección y límites, no necesitas pedir valor. Se genera. Así que si alguna vez te preguntas por qué de repente ella te trata distinto, te escucha más o cuida más la conexión, recuerda esto: no fue lo que dijiste, fue quien dejaste de ser para empezar a ser tú.